Hola, soy Rómulo Fuentes y esta es la clase de núcleos de la base. En este video tenemos una persona con la enfermedad de Parkinson. Si ustedes observan a su izquierda, esta persona tiene dificultades para ponerse de pie, tiene dificultades para caminar, un paso muy corto, ¿cierto? Si se fijan, no balancea los brazos. Y en este momento esta persona va a intentar girar en el pasillo para devolverse a la silla. Y cuando intenta hacer esto, se produce lo que se llama congelamiento de la marcha, que es literalmente lo que ven ahí. La persona está paralizada en el momento en que intenta cambiar la dirección de la marcha. Y como ven, necesita asistencia entonces para poder lograr esto. La asistencia ahí la está dando uno de los asistentes con el pie frente al paciente, que es una señal sensorial para que el paciente pueda salir de su congelamiento. Al lado derecho tenemos la misma persona, pero en este caso el núcleo subtalámico de esta persona va a ser estimulado con pequeños pulsos de electricidad, los cuales van a modular la función de los núcleos de la base, que son los objetos de esta clase. Entonces ustedes van a ver ahora cuál es el efecto de esta neuromodulación mediante electricidad. Primero la persona es capaz de pararse de la silla sin ayuda ninguna y ustedes ven que la marcha de esta persona es normal, eventualmente balancea los brazos, se desplaza rápidamente y no tiene ningún problema al momento de hacer el giro en la dirección. ¿Qué mecanismos subyacen a esta mejoría evidente? Lo vamos a tratar de ver en esta clase. El sistema nervioso puede ser entendido como un sistema que apareció en la evolución para realizar el control motor. Y esto es evidente si observamos este esquema que muestra todas las estructuras neuronales involucradas en el control motor y virtualmente es el cerebro completo. El control motor parte por controlar unos 650 músculos, en el caso del cuerpo humano, y estos músculos deben controlarse de manera coordinada, una coordinación muy fina para lograr las actividades que hacemos a diario. El control de los músculos es ejercido directamente por las motoneuronas que están alojadas, el soma de estas neuronas está alojado en la médula espinal. Estas motoneuronas son conocidas como motoneuronas inferiores. Hay dos niveles de control de estas motoneuronas. Un nivel de control local, dado por circuitos neuronales locales que están alojados en la médula y también en el tronco encefálico. Y un control descendente que está dado por las motoneuronas superiores. Las motoneuronas superiores se pueden encontrar en la corteza y en este caso hablamos de planificación, iniciación y ejecución de movimientos volitivos o voluntarios. Y también hay motoneuronas superiores en centros del tronco encefálico y entendemos que estas neuronas se encargan básicamente de controlar movimientos básicos, vamos a ver a continuación de qué estoy hablando, y del control postural. Importantemente, los núcleos de la base objeto de esta clase y el cerebelo también no están en este flujo de información, ¿cierto?, que va de los sistemas descendentes hacia las motoneuronas inferiores, sino que solamente tienen relación directa con las motoneuronas superiores. Por lo tanto, entendemos que los núcleos de la base y el cerebelo también modulan la función motora y no controlan directamente la motoneurona inferior. Este esquema contiene la misma idea anterior. Todo el cerebro controla la función motora, pero tiene un concepto adicional que es el concepto de programas motores. Entonces, llamamos programas motores a conjuntos de acciones que pueden ir de cosas muy simples, como por ejemplo los reflejos, hasta acciones mucho más complicadas, como por ejemplo hacer un movimiento de alcance y agarre con la mano. Y en el caso de los programas motores propiamente tal,
como los reflejos, la deglución, la respiración, la locomoción, estos actos que son estereotipados y son rítmicos por lo general, están contenidos o pueden ser ejecutados por circuitos neuronales locales que están normalmente alojados en la médula espinal o en el tronco encefálico. Este concepto de programa motor es importante si pensamos en cómo controlamos el movimiento, porque simplifica mucho esta ejecución en sentido de que solamente con un circuito local yo ya puedo ejecutar una coordinación de varios grupos musculares y, por ejemplo, de varias extremidades en el caso de la locomoción. Entonces, el problema del control motor se reduce ahora a que yo pueda seleccionar qué programa motor voy a activar y cuándo lo activo y cuándo lo detengo. Además de los programas motores clásicos, tenemos otro tipo de actos motores que también se pueden considerar programas motores, pero donde participan o mucho más neuronas de la corteza, y estamos hablando de habilidades motores finas, y en el caso de los primates humanos, estas habilidades motores finas corresponden al control de los dedos y de la mano, actividades como por ejemplo tocar la guitarra, tocar el piano o cualquier manipulación fina que involucre los dedos, y la generación del habla. Estas habilidades están controladas en mayor parte o tienen una contribución mayor de control de la corteza. Y serían un caso distinto o un caso especial de programas motores. Lo importante entonces ahora es seleccionar qué actividad yo quiero hacer en qué momento, y los núcleos de la base se cree que son los encargados de esta función. Seleccionar un programa motor o un acto motor para iniciarlo y detenerlo cuando corresponda. Los núcleos motores, a pesar de que se les considera esencialmente una estructura motora, tienen diversas funciones. Vamos a hablar de los componentes motores de los núcleos de la base y tenemos básicamente dos núcleos importantes: el cuerpo estriado y el pálido. El cuerpo estriado está compuesto por dos núcleos que en realidad son un continuo, es una estructura continua, pero que tiene una división funcional y anatómica clara. Y estos núcleos son el putamen y el caudado. A su vez, el pálido está compuesto por el globo pálido, que se ve aquí, y la sustancia nigra pars reticulata, ¿cierto?, que se ve en este esquema más abajo. El cuerpo estriado es la entrada a los núcleos de la base y recibe proyecciones desde la corteza y el tálamo por partes iguales. En el caso de esta imagen vamos a enfatizar las proyecciones corticales que vienen virtualmente de toda la corteza, principalmente frontal, parietal y en menor medida temporal, insular y cingulada. Estas proyecciones son glutamatérgicas, por lo tanto excitan a las neuronas del cuerpo estriado. Otra entrada importante a los núcleos de la base a través del estriado es la que viene de la sustancia nigra pars compacta, conocida como vía nigroestratal, y esta vía es dopaminérgica, entonces no va a ejercer una función excitatoria sobre las neuronas del cuerpo estriado, sino que va a ejercer una función moduladora. Dependiendo del área de la corteza de la cual se reciben las proyecciones del cuerpo estriado, podemos configurar distintos subcircuitos dentro de los núcleos de la base. Estos circuitos son homólogos en su conectividad general y correrían en paralelo, aunque también se cree que habría cierto nivel de convergencia entre ellos. Entonces vamos a tener un circuito motor del cuerpo, vamos a tener un circuito oculomotor, y después vamos a tener circuitos que no son motores propiamente tal, como el circuito prefrontal y el circuito límbico. Volvamos entonces a la entrada, a los núcleos de la base. Quedamos en que la corteza proyecta al cuerpo estriado, y en el cuerpo estriado tenemos un tipo de neuronas conocido como neurona espinosa media, que es la que recibe estas proyecciones, y a su vez estas neuronas pueden tener dos comportamientos.
Una pueden proyectar directamente hacia el globo pálido interno, constituyendo lo que se llama vía directa, o proyectar hacia el globo pálido externo, creando lo que se conoce como la vía indirecta. Las neuronas espinosas medias, como ya dije, reciben un input glutamatérgico desde la corteza y modulación dopaminérgica desde la sustancia negra pars compacta, y a su vez envían proyecciones GABAérgicas, o sea, proyecciones inhibitorias, hacia el globo pálido o a la sustancia negra pars reticulata. Importante señalar aquí que todas las conexiones dentro de los núcleos de la base son GABAérgicas, excepto las del núcleo subtalámico, que son glutamatérgicas. Entonces quiero destacar aquí, acá está la neurona espinosa media, ¿cierto? Cuyo soma reside en el cuerpo estriado y recibe proyecciones glutamatérgicas de la corteza y proyecciones dopaminérgicas de esta neurona aquí, cuyo soma está la sustancia nigra pars compacta. La conexión de esta neurona dopaminérgica aquí se ve muy pobre, porque esto es un esquema, pero es importante que veamos cómo es en la realidad. Y la realidad es que una sola neurona dopaminérgica nigroestatal es capaz de inervar un porcentaje importante del cuerpo estriado. Entonces ustedes ven aquí estas arborizaciones que se ven aquí en azul y en rojo corresponden a una única neurona dopaminérgica que está proyectando hacia el cuerpo estriado. Y lo que se ve aquí abajo, entonces, es un corte sagital de un cerebro de rata, donde se ve el soma de esta neurona alojado en la sustancia negra pars compacta que proyecta hacia lo que aquí aparece como CPU, que es el caudado putamen, y inerva una gran parte de ese núcleo. Por otra parte, tenemos la salida de los núcleos de la base, y esta corresponde esencialmente al globo pálido interno y a la sustancia negra pars reticulata. Y como ya dije, todas las proyecciones, todos los neurotransmisores dentro del núcleo de base son GABAérgicos, excepto en el subtalámico. Por lo tanto, estas son proyecciones GABAérgicas, entonces, que van a ir fundamentalmente hacia el tálamo. La salida de los núcleos de la base es fundamentalmente hacia el tálamo para efectos de esta clase. Veamos entonces esto en un esquema. Tenemos la entrada a los núcleos de la base, caudado y putamen, y tenemos la proyección entonces de caudado putamen hacia el globo pálido interno y la proyección GABAérgica esta vez del globo pálido interno hacia el complejo ventrolateral del tálamo, que a su vez estas neuronas ya estarían fuera del núcleo de la base y son glutamatérgicas y proyectan a la corteza frontal, entendiendo con corteza frontal como cortezas motoras fundamentalmente. Este esquema que ustedes ven aquí corresponde a la vía directa, ya que no hay solamente un relevo, ¿cierto?, dentro de los núcleos de la base. En la vía directa tenemos el control del inicio de la función motora o del acto motor, que reside básicamente en el hecho de que la salida del globo pálido interno hacia el complejo talámico es tónica y es inhibitoria. Por lo tanto, significa esto que básicamente los núcleos de la base están tónicamente inhibiendo la ejecución o el inicio de la ejecución de cualquier acto motor. Entonces, por omisión, el sistema está con el freno puesto. Por lo tanto, una forma de iniciar cualquier movimiento, ¿cierto?, es inhibiendo al globo pálido interno, inhibiendo la inhibición o relevando la inhibición. Y el relevo de la inhibición entonces se logra justamente por la activación de las neuronas media espinosas que están en el caudado y el putamen, que una vez activadas van a inhibir el globo pálido y van a relevar la inhibición del complejo talámico, lo que a su vez va a permitir ahora la activación de neuronas corticales motoras. Esto es la misma explicación que acabo de dar. Tenemos en un extremo, ¿cierto?, en el extremo derecho tenemos la neurona motora de la corteza, que sabemos va a controlar directa o indirectamente neuronas
espinales que controlan la musculatura, y esta neurona entonces va a ver facilitada o se va a ver activada por input glutamatérgico que viene desde neuronas talámicas. Recordemos que estas neuronas talámicas están constantemente inhibidas por el globo pálido, y si inhibimos el globo pálido entonces por activación de neuronas espinosas medias del estriado, tendremos entonces la desinhibición de la neurona talámica y por lo tanto la facilitación o la activación de esta neurona motora, iniciando así el movimiento. Aquí tenemos el mismo esquema, nuevamente tenemos el esquema de la vía directa, donde ya sabemos entonces que la inhibición del globo pálido mediante la activación de las neuronas de proyección de los núcleos caudados y putamen releva la inhibición sobre el tálamo, lo cual libera a las neuronas motoras de la corteza para iniciar algún movimiento. El elemento nuevo en esta diapositiva que estoy mostrando de la vía directa es las proyecciones dopaminérgicas que hablé en inicio, que vienen desde la sustancia negra pars compacta. Las neuronas de la vía directa tienen receptores D1 y la respuesta de los receptores D1 a la dopamina es básicamente un aumento en la excitabilidad de esa neurona. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Las neuronas del caudado putamen normalmente son refractarias a activarse, porque es muy importante que activemos, ¿cierto?, esta vía directa para liberar algún programa motor en el momento y en el lugar adecuados. Por lo tanto, esta sintonía fina de la activación de las neuronas del caudado putamen se logra mediante la adición de la dopamina, entonces, que va a depolarizar levemente estas neuronas, permitiendo que ahora sí sean activadas por las proyecciones corticales. Tenemos entonces una vía directa que gracias a la dopamina puede liberar actos motores, pero también tenemos una vía indirecta que hace exactamente lo opuesto. La vía indirecta, que está aquí, en vez de proyectar hacia el segmento interno del globo pálido, proyecta hacia el segmento externo del globo pálido, que a su vez está inhibiendo el núcleo subtalámico, y el núcleo subtalámico es una estructura que proyecta glutamatérgicamente hacia el globo pálido interno. Recordemos que el globo pálido interno es el que queremos queremos inhibir si queremos activar un movimiento, y el subtalámico lo que hace es activarlo. Por lo tanto, la activación de la vía directa significa que vamos a activar más al inhibidor, por lo tanto vamos a prevenir o vamos a detener una acción motora que esté en ejecución. Por último, tenemos una vía que se denomina vía hiperdirecta, que va directamente de la corteza cerebral al núcleo subtalámico, y la activación de esta vía entonces tendría como resultado también la detención inmediata, muy rápida, ¿cierto?, porque nos saltamos 2 sinapsis de un acto motor que está en ejecución. Ya dije que la vía directa, las neuronas de proyección del putamen de la vía directa tienen receptores D1, mientras que en la vía indirecta los receptores son D2. Y los receptores D2 hacen lo opuesto a los D1 en el potencial de membrana. Hiperpolarizan ligeramente la neurona, por lo tanto hacen más difícil excitarla. Por lo tanto, la presencia de dopamina en el cuerpo estriado va a favorecer la vía directa y va a desfavorecer la vía indirecta. Por lo tanto, se dice que la dopamina sería procinética, ¿cierto? Un aumento de dopamina o la presencia de dopamina favorece el movimiento, y una ausencia baja de dopamina desfavorece el inicio de movimientos.